Hola, buenas noches. Noche lunes a martes, unos días de puente, de descanso, de intentar, vamos a decirlo así, pensar hacia dónde vamos, hacia dónde va este país y donde vemos que han pasado algunas cosas que pueden ser menores o mayores que han ido concitando el interés diario, el tema de Argentina, el tema de la presidencia de Nadia Calviño, los momentos histriónicos del ministro Puente, pero donde nos confirman que ahora parece que entramos en una fase, vamos a decirlo así, de cierta tranquilidad, donde muchos deberán hacer muy bien los deberes porque la tranquilidad, que es lo que se va a transmitir en las noticias, no es lo que se está moviendo por las zonas más inferiores, por las capas inferiores de la situación política en este país. Vamos a empezar hablando hoy, tenemos solo 5 temas, vamos a intentar reducirlos hoy para no entrar de golpe, porque creo que tenemos muchos días para hablar. Empecemos hablando de esa argentinación, qué mal, esto es complicadísimo, de España, con esa frase de Abascal que parece colgar de los pies a Sánchez, que ha sido criticada por Feijóo, que ha llevado también a insultos desde el PSOE, que parecen olvidar aquello de que decían sus socios, de que había que guillotinar a Rajoy, en fin, son de esos movimientos que parece que nos llevan a una virulencia, digamos, en las palabras, que lo único que algunos pensamos, pues que no son de buen comer, vamos a decirlo así. Luego nos iremos a hablar de Sánchez, de esa presentación del libro, utilizar los canales de la Moncloa, ese chiste que ha hecho en esa entrevista sobre El Salvador y supervivientes, esa reunión con Feijóo donde pone 3 fechas y Feijóo pide que haya temas sobre esa reunión, esos movimientos con Puente, con Calviño, que vamos a ir viendo durante los próximos días. Luego saltaremos un tema que es más importante de lo que parece. Hablaremos de esa declaración de la directora del CNI, de la antigua directora del CNI, que ha sido de momento aplazado en el juzgado, y de esa parece decisión de defensa de desclasificar algunos temas del Catalan Gate. Se hace curioso porque en algunos países pues las cosas tardan mucho en desclasificarse y en otros parece que les da igual todo. Luego nos iremos a ese candidato que algunos llaman moderado de Bildu, Pello Ochandiano, que hay una historia curiosa en esta historia. Nos ha chocado cuando lo hemos leído que en la mayoría de sus biografías hablaba de que estaba muy, digamos la palabra afectado, vamos a decirlo así, muy vinculado por esa muerte de su, ojo, de su bisabuelo. No sé ustedes, pero yo con todo el respeto, y digo con todo el respeto, tengo serias dudas del nombre de mi bisabuelo. Se lo digo así de claro, de todos, obviamente. Pero parece que este señor se afectó. No sé si algún día alguien estará afectado por la muerte de su tatarabuelo en la época de la invasión francesa, en fin. Pero lo que nos sorprendía no era tanto eso, sino por la muerte de su bisabuelo en un ataque de la Legión Cóndor. Y cuando hemos visto la fecha, 22 de julio del 36, miren, algunos saben que de estos temas tenemos un poco de conocimiento, hemos pensado, vamos a ver, si la guerra empieza técnicamente el llamado alzamiento el 18 de julio, qué raro se nos hace que el 22 de julio ya esté la Legión Cóndor, que recordemos era aquella formada por Henkels alemanes, aviones de tipo Henkel, la de Guernica, pues que estuviera ya bombardeando una población. Y efectivamente hemos ido a mirar la historia. Todos o la mayoría de medios hablan de ese momento de la Legión Cóndor del bisabuelo fallecido, y realmente la historia es un poco más sencilla, la explicaremos al final del programa. Eran 2 aviones que habían venido de Logroño, del ejército que se llamaba en aquel momento Nacional, que iban con la bandera republicana, nada que ver con la Legión Cóndor, que para hacerse una idea, se acabó constituyendo a finales del 36 y empezó los bombardeos en el 37. Pero claro, vende más hablar de la Legión Cóndor como diciendo, este ya estaba contra los nazis. En fin, cosas de estas que no dejan de sorprendernos. Y acabaremos hablando de esas declaraciones que ha habido sobre en la Vall d'Aran, dirá alguno que no conozca Vall d'Aran, ese valle donde está entre otras cosas Baqueira Beret, capital vieja, que dicen en pocas palabras que no se les están reconociendo los temas que están en los acuerdos con Cataluña y en el fondo que parece que quieren separarse de Cataluña la fuerza actual que está gobernando la Vall d'Aran. Sería curioso. Es lo que aquí en el 2017 se hablaba de que la Vall d'Aran, pero alguna ciudad de las cercanías de Barcelona,
pues ¿por qué no se va a independizar también de Cataluña? En fin, son de esas historias que está bien recordar en un día como hoy, que es un poco un aperitivo a todo lo que va a venir. Y con la entronización, vamos a decirlo, de Milei y con los cambios que vamos a ver, pues algunos partidos, hablamos obviamente de Abascal, con esa frase de que hay que colgar de los pies a Sánchez, pues parece que han cogido la directa de decir, ese es el camino. Y el camino de Milei lo hemos dicho en alguna ocasión. Algunos le tildan de ultraderechista, estamos ya directamente en el primer tema, y nosotros creemos que sea más un ultraliberal, vamos a decirlo así, ultraliberal o más todavía, más allá de ultraliberal, vamos a decirlo. Y hay que estar expectantes a ver cómo funciona o qué resultado da el experimento argentino. Y aquí hay una cosa que es muy importante, que hemos resaltado en alguna ocasión, que Argentina, pues ¿qué quieren que les diga? Con el camino que estaba trazado desde hace años, pues iba al puto desastre. Y cuando uno está desesperado, pues acaba tomando decisiones drásticas, que a veces no sabe si van a funcionar o no, pero que son las más necesarias en los momentos difíciles. Y estas declaraciones de Abascal, que uno puede entrar en si son interesantes, son desinteresantes, son negativas, vamos a ser sinceros, son una copia prácticamente exacta a las declaraciones de los socios del gobierno en su momento, por ejemplo, contra Rajoy, al que había que guillotinar. Así de claro y contundente. Con lo cual, eso que algunos llaman la deriva de Vox por esas declaraciones no deja de ser seguir la estrategia que siguió Podemos y que le llevó, recuerden, al gobierno con Pedro Sánchez. Porque hay una situación que a algunos nos hace cierta y especial gracia. Recuerden unos días antes, unas semanas antes, unos meses antes del gobierno entre Podemos y Sánchez, aquel primer gobierno, que Sánchez decía que no podía dormir pensando en Podemos en el gobierno. Pues imagínense que esas declaraciones las pudiera hacer, por ejemplo, en su momento Feijóo. No podría dormir con Abascal en mi gobierno. Pero hay un pequeño matiz, que esas declaraciones las hace Sánchez y se le perdonan, esas declaraciones las hace Feijóo y salen tromba unos a decir que es mentira, otros a decir que está alejándose de la realidad, y los terceros impidiéndole esos cambios de opinión que se han hecho tan populares del presidente Sánchez. Y al final, hoy Feijóo ha participado en esas conversaciones, digamos, a lo argentino, criticando las palabras de Abascal, y nosotros, vamos a ser sinceros, en esos últimos programas donde hemos pretendido no dar ninguna lección al PP, obviamente, más faltaría, nosotros saben que somos unos humildes comunicadores. Pensamos que qué manía tienen algunos políticos, hablamos en este caso de Feijóo, de comentar cosas donde cualquier comentario no aporta nada. Porque si Feijóo dice que, vamos a ponernos en un momento drástico, las declaraciones de Abascal son una mierda, pues hace que una parte del electorado de Vox diga que no sé qué, ya está débil, ya está buscando patos, no sé qué. Y si dice, por el contrario, que felicidades, es un fascista, a la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces hay que saber medir. Hay que saber qué opinar y en qué situaciones no opinar. Y se puede opinar o no opinar sin decir las cosas. Y dejando a la libre elección del oyente, pues las respuestas. Pero eso se llama comunicación inteligente. Y alguno dirá, muy bien, Carlas, perfecto, pero tú, si te preguntan directamente por las declaraciones de Abascal y eres Feijóo, ¿qué debes decir? Pues miren, algunos pensamos que la respuesta es tan obvia, que algunos del PP jamás la van a entender. Ahora pregunta directa, ¿qué le parecen las declaraciones, señor Feijóo, del líder de Vox, Abascal, que hay que colgar por los pies a Pedro Sánchez?
Pues la respuesta, que algunos consideramos coherente, sería algo así como, ¿qué quieren que les diga? Esbozar una sonrisa, y hay cada uno que interprete lo que quiera. Los que lo critican desde el lado de Vox no podrán porque no saben qué se refiere, y los que le critican desde el otro lado tampoco podrán acusarle de nada. Algunos lo llamarán ambigüedad. Otros pensamos que es comunicarse delante de mucha gente, tirar de la ironía y tirar de algo que curiosamente Feijóo hace en el Congreso, pero que es incapaz de hacer cuando tiene una declaración marcada por su equipo. Esa socorranería, esa manera de hablar, que al final genera más empatía que antipatía, que al final ciertamente dice poco, pero dice mucho de quien lo dice por la habilidad de saber moverse en terrenos pantanosos. Porque la sensación cada vez más evidente es que Feijóo en esos terrenos le cuesta definirse, y algunos pensamos que quizá el gran error es por qué debe definirse con tanta claridad, cosa que no hace el presidente del gobierno. Y hemos tenido ejemplos hoy con Sánchez, que en este fin de semana, donde ha pasado todo lo de Puente, que ha bloqueado a todo el mundo, a nosotros ya avisamos, nos bloqueó hace mucho tiempo. Y nos sorprendió porque su famosa hermana también nos tenía bloqueado y no sabemos ni que tenía hermana, pensamos que era un bastardo. Ay, perdón, hijo único. Pero es la realidad, tampoco pasa nada porque te bloqueé. También nosotros hemos bloqueado a mucha gente, incluso por lo que a veces nos dicen algún oyente que miren, ha aparecido en medio de un fuego cruzado y hemos leído algo y lo hemos bloqueado. Si alguien considera que no, que nos escriba, que miramos de desbloquearle. Entre ese momento del puente, vamos a decirlo así, y el momento Calviño de presidencia del BEI, con el favor hecho obviamente de la Oficina Antiblanqueo a Francia, que nadie piense que estos son por la capacidad intelectual de Nadia Calviño y sus resultados brillantes. Pero Sánchez, aparte de todo eso, pues ha demostrado ese momento que algunos consideran mal educado, pero que le da fuerza jugando con esa ambigüedad. Ha sido el momento de esa entrevista, donde sobre el tema del Salvador ha hecho el chiste, diciendo cuando ha dicho, anda, supervivientes en El Salvador, diciendo, como allí tenemos un mediador. Y eso que parece una estupidez, y realmente es una estupidez, que nadie se crea, conociendo al personaje, que eso es una improvisación de Sánchez. Eso es la diferencia, tener un equipo que le hace girar un chascarrillo en un momento oportuno, que hace que mucha gente lo sonría. Los que piensan que es un imbécil siguen pensando que es un imbécil. El independentismo sigue pensando que les han metido un gol y que les vacilan. Nada cambia. Y es el detalle que decíamos antes de la diferencia de gestionar la comunicación de una forma o de otra. De saber decir frases, que a veces es muy importante, que no aporten, pero que no quiten nada. Y aquí es donde la frase de Feijóo, para hacer una comparativa, como esas que se hacían cuando hacíamos la EGB o el bachillerato, o todas esas cosas cuando éramos pequeñitos, que nos hacían comparar situaciones, poner en una columna una cosa u otra. Tú pones la frase, la crítica, que fíjense que ya decimos que es crítica de Feijóo a Abascal, pues desaporta más que aporta. Sin entrar en la frase de Abascal, tú pones la frase de Sánchez, fíjense que ni aporta ni desaporta, simplemente fideliza a unos y lleva más a la esquina a otros. Por cierto, algo que la frase en ese camino hacia la Argentina de Milei, de Abascal, también tiene. Porque esa frase de Abascal, tampoco nadie se piense que Abascal la improvisa, ¿no? Aquí que nadie se equivoque de qué va esta historia. Aquí ahora ya no se improvisa nada. Esa frase se dice para intentar virar al máximo, intentar comparar la situación de España con Argentina, que algunos pensamos que no tiene nada que ver, vamos a decirlo así de claro, a día de hoy, nada que ver.
no estamos en una situación tan desesperada, obviamente, como están en Argentina, y embarcarse en ese camino por parte de Abascal va a fidelizar mucho a sus votantes, que los va a hacer más fieles que nunca, porque van a cargar obviamente contra el PP, pero va a tener, y aquí es donde creemos que es la clave de esta situación actual de estas semanas, va a tener que poner a Feijóo en esos caminos de barro, en esos pantanos políticos donde Feijóo y sobre todo su equipo no parece estar cómodos. Hoy ha aprovechado Sánchez para presentar su libro en los canales de la Moncloa. Ha habido gente que esto era un delito. Han explicado a algunos abogados penalistas por internet que algún artículo se puede infringir, pero que no parece que sea un delito. En el fondo es poco estético, es la frase que han utilizado. Y hoy también se ha conocido que Sánchez la ha propuesto nuevamente, y fíjense el detalle, iniciativa de Sánchez, Feijóo detrás, 3 fechas para las reuniones. Feijóo dice que quiere saber el orden del día, como es normal, aquí ha tenido un buen quiebro, pero vuelve a estar en esa situación complicada de ir siempre detrás del camino de Sánchez. Y algunos pensamos que el gran objetivo que debería tener el PP en estas semanas, recordemos que ya va a empezar a hablarse la ley de amnistía, si no nos equivocamos, va a ser mañana en el Congreso, pues hay que empezar a tomar iniciativas. Y Feijóo debería empezar a centrarse, si quiere llegar a algún lugar, en empezar a marcar los pasos necesarios. Porque Sánchez, si se dan cuenta, está en un momento cómodo. Ha pasado la investidura, vacila, está un poco en momento adolescente también, que se cree ya Dios de todo. Juegan a lo que decíamos, si se acordaran del tema de Calviño, que para ellos se han colocado por el gran prestigio de España, el mensaje que debería hacer el PP es que las ratas se van del barco, pero el PP, pues prácticamente, qué bien que Calviño es presidente del banco, aceptan el discurso del Partido Socialista. Y esa constante deja en una posición curiosa e interesante a llevar, como decíamos, hacia la esquina de lo más argentino, por llamar de alguna manera, más que nada que no nos sale esa palabra que hemos dicho al principio, toda la situación en España y beneficiando en ese camino a Vox y fidelizando a sus votantes. Y la realidad es bastante más compleja de lo que parece, porque Sánchez tiene ganas, parece, de desgastar el Estado, por eso está todo el Estado, la gente Estado en su contra. Hoy se ha aplazado la declaración de la directora de la antigua directora, del CNI ante un juzgado de Barcelona que muchos consideran que no tiene ni pies ni cabeza y que no deja de ser una manera, digamos, de atacar al corazón, vamos a decirlo así, a ver cómo lo interpretan algunos, de la gente de Estado en una situación como la actual. Es esa batalla que dentro de sus enemigos habituales parece que el CNI es uno de los más habituales del gobierno. No creen en la comunidad de inteligencia, no creen en las labores de Estado, no creen en que haya gente que se preocupe porque los que estén al mando pues hagan cosas que no deberían hacer. Y ese es el gran problema que tiene actualmente el gobierno con el CNI. Incluso están hablando de desclasificar desde el Ministerio de Defensa algunos documentos del denominado Catalan Gate, lo cual pensamos que sería una bestialidad, vamos a decirlo así de claro, porque hay cosas que algunos no acaban de entender de cómo funcionan las comunidades de inteligencia. Lo hemos explicado en el caso catalán en muchas ocasiones, que Cataluña en el momento del 2017 era un queso gruyer. Desde consellers, con nombre y apellido, a cualquier persona que estuviera vinculada con el poder. Y era la única función de los servicios de información poner la oreja y escuchar. Hubo fallos. Obviamente el tema de las urnas es el caso más grave, porque eso se llevaba entre cuatro personas. Y se confió demasiado, y es un error que sí que hubo y que hay que criticar, se confió demasiado en las fuentes de información
de elevado rango. Hablamos, por ejemplo, consellers que entre nosotros pues no sabían de la mitad misa, que creían, diremos su nombre, como el señor Santivila, que creían que sabían todo y que pensaban que jugaban a primera división con sus reuniones, con el gobierno del PP, y que realmente nadie les informaba desde el interior, porque eso se llevaba desde una organización, llámele como quieran, externa, vamos a decirlo de esta manera. Eso fue un error, obviamente, pero está claro que la función de la inteligencia en estos temas es fundamental. Y jugar a destruir un servicio como el CNI, como parece está apostando el gobierno, pensamos que es un error grave conceptual. Que alguna parte de la justicia no entienda que para eso hay jueces, un juez especial del CNI, y que pretenda jugar a policías y ladrones, pues ¿qué quieren que les diga? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y aquí, válganos Dios, que critiquemos a los jueces, que en muchos casos han sido los que están manteniendo el Estado de Derecho de una manera firme. Pero como todo, no todos son uniformes, de la misma manera, por cierto, que el CNI no es nada uniforme, ya hay diversas familias, diversas historias. Pero al final, la clave es que hay que desgranar de todo lo que hay para intentar llegar a la esencia fundamental del Estado de Derecho y obviamente, como no, de la democracia. Y en ese aspecto hay que jugar, y hay que jugar mucho para intentar, fíjense, al final, dar un tipo de comunicación que, y es lo más difícil, que atraiga y fidelice a los tuyos y que consiga acercar a aquellos que no están tan lejos. Nosotros hemos comentado en más de una ocasión que lo difícil de la política, en este país y en cualquier país, no es convencer, que es la manía, vamos a decirlo así, que han tenido muchos políticos y que aún tienen, por ejemplo, en el PP y en Vox, vamos a decirlo así, en la oposición, en este momento. Creen que ellos deben convencer al votante de que les voten. Vox, pues diciendo que hay que colgar con los pies al presidente Sánchez, pues convencerá seguramente a los más fieles. Pero habrá gente que diga, hombre, tampoco nos pasemos. Esto no va de tal, que se pase unos años en la cárcel es otra historia, pero colgarlo, como que no. Eso nos recuerda a Mussolini, etcétera, etcétera, etcétera. En una gasolinera, por cierto. Y la teoría moderna, digamos, es que ya no hay que convencer al votante, porque el convencido ya está. Lo que hay que hacer es generar confianza a aquellos que no son de lo tuyo. Y ahí es donde consigues las amplias mayorías. Y hay un ejemplo en este país clarísimo, que es obviamente la señora Ayuso. Señorita Ayuso. No le vota solo gente del PP, le vota gente de Vox, gente socialista, gente que no tiene su ideología profunda, vamos a decirlo así, pero que tiene la confianza de que va a gestionar bien. Y eso es fundamental y clave. No pensar en convencer a nadie, sino en generar confianza para que aquellos que estén alejados de lo tuyo acaben pensando que tú lo vas a hacer mejor. Y para eso, obviamente, les falta mucho recorrido todavía al PP y Vox para generar la confianza necesaria. Y partidos, curiosamente, como Bildu, pues juegan a esa película. Ellos son conscientes de que con Otegi de candidato, a pesar de todo lo que digan, el votante, entre comillas, moderado, nunca va a olvidar. Y tendría opciones, pero no llegaría a esas grandes mayorías. Y apuestan por un candidato, un tal Pello Ochandiano, en la apuesta de intentar, como dicen algunos, perdón, sin ninguna cosa personal detrás, es decir, vamos, en pocas palabras, que no ha sido tenido por ser de ETA, como la mayoría de Bildu, o por ayudar a ETA, así de claro, y juegan a que con un candidato menos, vamos a decirlo, expuesto, juegan a intentar convencer, en este caso a votantes de Podemos, etcétera, etcétera, incluso socialistas, jugando con el tema de la gestión.
Aquí no van a convencer a nadie con la independencia, no van a oír solamente esa palabra en mucho tiempo en el País Vasco, en Bildu, sino van a jugar con que gestionamos bien, somos gente joven, no estamos totalmente vinculados con ETA, etcétera, 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 etcétera. Han metido una historia dentro de esta historia, como hemos dicho, esas raíces euskaldunas que tiene el tal Pello, y hablando de que quedó muy impactado por la muerte de su bisabuelo, imagínense, bisabuelo. Ya no hablamos ni de padres ni de abuelos, sino bisabuelos, que según rezan la mayoría de medios, por cierto, y es muy curioso porque habría que investigar de dónde sale esa historia. En la comunicado, salvo error nuestro, de Bildu no aparece, pues dicen que murió su bisabuelo y dos familiares más en el bombardeo de la Legión Cóndor el 22 de julio de 1936 en un pueblo donde murieron, según algunos historiadores, sobre 80, 60, 100 personas en unas fiestas 4 días después del denominado alzamiento del 18 de julio. Y hablan de que fue la Legión Cóndor. Hombre, la guerra civil. Una intervención de la Legión Cóndor, auspiciada obviamente con esos Henkels, Guernica, pues que fueran los primeros. ¿Sabe todavía si iba a haber una guerra o qué iba a pasar? Efectivamente, la historia real, pero no fue la Legión Cóndor, que no constituye hasta el 36. Hasta el 37. Sino fue que es el aeródromo de Logroño, con las banderas republicanas, pilotados hasta ahí los nombres de los pilotos, que bombardearon esas fiestas, por lo que fuera. No fue una misión militar que ordenaba desde Franco, vamos a decir, al norte de África, como quien dice, no había saltado todavía la península, nadie daba órdenes de bombardear con todo el personal de dos señores. Pueden encontrar salas y un tal, por cierto, conflicto. Intentan jugar, que denominaremos como una forma de una cosa diferente. Y algunos pues decimos, nos recuerda, vamos a decirlo así claro, en cierta manera, esas mentirijillas dirían algunos, de la irrupción de Puigdemont en la Generalitat, cuando decían que era trilicenciado, recuerden, en periodismo, en filología catalana y en no sé qué leches más, cuando el pobre desgraciado era un... Pero querían jugar con la imagen. Es donde debe pronto la contra explicar que la gente de la carreras en este país que somos muy clasistas a un bachiller, con todo el respeto que seguramente a lo mejor hay muchos más brillantes que muchos licenciados, y eso algunos no lo tenemos claro, no, clarísimo. Y no es lo mismo que bombardeen dos aviones con los escudos de la República 4 días después de empezar la guerra. Nadie sabe qué pasar. Vas con los pilotos. Decir que fue la Legión Cóndor. No es lo. Y obviamente es una desgracia. Obviamente franquistas, pero es la realidad. Y hay que explicar las cosas tal como son. Y usar argumentos falsos no parece buena carta de presentación. El problema, como siempre, que nos jugamos lo que ustedes quieran. Que de aquí meses seguirán hablando de la Legión Cóndor, porque al final, esas historias, si la contrainformación no se realiza de forma, pues acá lo olvido. Recuerden lo que hemos dicho en más de una ocasión, al Partido Popular
por decir el principal partido de la oposición, le falta inteligencia en el partido para estos temas haberlos rebatido, no ahora, cuando nos escuchen, sino hace unas horas al momento. Y eso no se aprende en 2 minutos, ni se aprende, como decía aquel ministro, dando 2 tardes de economía al presidente. Esto no va de eso. Esto es organización, comunicación, información, inteligencia, todo lo que parece que el PP está intentando comenzar a construir, pero que algunos pensamos, nos ha hecho mucha gracia, mucha gente nos ha dicho que a ver si te fichan, no sé qué, toque los cojones, que nosotros tenemos una edad, hemos tenido que descansar 4 días y no hemos descansado. Pensamos ver y empezar a quiere ser algún día gobierno, que demuestren que también pueden ser oposición. Y hemos dejado por último un tema que nos parece muy curioso, que es esas manifestaciones hoy de líderes en la Vall d'Aran, donde en pocas palabras, vamos a resumirlo, dicen que ellos les gustaría ser independientes de Cataluña porque Cataluña no cumple con ellos, vamos a decirlo así. Y es una cosa que debería hacernos también reflexionar. Recuerden cuando todo el proceso del 2017, ese que parecía muerto y que parece que vuelve ahora, pues hablaba mucho de si alguna ciudad de las cercanías de Barcelona daban amplia negatividad al proceso a la independencia, si debería independizarse de Cataluña. Nosotros escribimos un artículo en ese sentido un poquito antes de que saliera Tabarnia. No somos nosotros los padres putativos de Tabarnia, no tenemos tanta imaginación, no hacemos tanta contrainformación nosotros, por Dios. Alguien la debió leer y debió pensar que interesante, pero bueno, eso es otra historia. Pero la realidad es que ¿a dónde reducimos la democracia, las votaciones en una elección, por ejemplo, de independencia? A nivel de comunidad autónoma, la Vall d'Aran se queda dentro de Cataluña. A nivel, Cataluña se divide en comarcas, para quien no lo sepa, a nivel de comarcas, la Vall d'Aran tiene su estatuto propio. Pero el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, solamente saldría negativo. El Barcelonés solamente tendríamos... También creemos que saldría negativo. A día de hoy seguro que saldría negativo. ¿Qué queda de la Cataluña independiente? Comarcas de Lleida y Girona, sobre todo de algunas, pocas, de Tarragona. Bajamos a nivel de municipio. Cataluña tiene más de 900 municipios. Hay municipios que sí, municipios que no. Bajamos a nivel de barrios, de distritos. ¿A qué bajamos? Y ahí es donde uno, con toda esa reflexión, con esos casi silogismos filosóficos, acaba diciendo que uno debe de bajar a donde marca la ley. Y lo que marca la ley, en el caso de Cataluña, es que la división, quien puede decidir la división o no de un Estado, es todos los españoles. Porque si ponemos el límite en una comunidad, que es una parte en principio del Estado, ¿por qué no vamos a ponerlo en una comarca? Que tiene, en este caso, hablando de la Vall d'Aran, obviamente, que tiene un estatuto propio, ¿eh? No hablamos ahora de una comarca, que a lo mejor alguno diría, no, es que no tiene un estatuto propio y no sé qué. Claro, ¿qué se hará la Vall d'Aran? Como Andorra, un país independiente. Hombre, que conozca la Vall d'Aran, que es muy mono, muy bonito y todo eso, pero le falta bastante para llegar a ser Andorra. Tiene vaqueira, todo lo que quieran, pero con todo el respeto, ahí se ha acabado la historia. Tampoco tiene mucho más. No tiene la capacidad, obviamente, ni las infraestructuras que puede tener Andorra. Que se nota que es un país en ese sentido mucho más que lo que puede ser, aunque por extensión sea muy parecido, un poco bastante más grande Andorra, pero más o menos bastante más parecido a lo que puede ser la Vall d'Aran. Pero la realidad es que cuando llegas a estos discursos, desmontas todo el argumento, en este caso del independentismo, de la misma manera que ya se hizo en el 2017, y al final fíjense cómo circula la contrainformación para intentar que lo que suceda no sea lo que algunos de forma individual quieren conseguir. Y es interesante ese ejercicio que se ha hecho hoy desde la Vall d'Aran, y volvemos a lo de siempre.
¿A quién le ha interesado hacer esas entrevistas? ¿Quién ha pensado hacer esas entrevistas? Porque al final, esto funciona por todo menos por inercia. Esto no funciona de casualidad. Imagínense ustedes, y ponemos un ejemplo un poco fuera, que ahora alguien quisiera liar el tema y decir, pues miren, la asociación que debe existir, o como se llame, que gestiona el Bable en Asturias, pues dice que queremos que sea reconocido en la Unión Europea. Pues se entrevista durante 7 días en las televisiones al presidente o lo que sea y le saldrán fenómenos por toda España. Te apoyo si tiene un argumento más o menos coherente. Para que vean que al final la comunicación no es algo simple que funciona por inercia. Y eso deben reflexionarlo sobre lo que hace y dice Sánchez, donde nada es casualidad y donde el resto de los partidos empiezan a darse cuenta de que nada debe ser por casualidad. ¿Irán tarde o no irán? ¿Entenderán que esto no va de convencer y va de generar confianza o no? Eso lo vamos a ver todos estos días. Empieza ahora, vamos a decirlo así, esta nueva época donde algunos creen que hay que saltar más al monte porque consideran que es donde hay un nicho de votantes y donde otros consideran que han de intentar pasar estas semanas de la forma mejor posible. Y en medio tenemos al PP que no sabe muy bien en qué barro meterse para intentar salir de una forma acertada. Vamos a estar con regularidad todos estos días. Hemos estado unos días de vacaciones, hemos estado en paradores, por cierto, que a alguno le ha hecho mucha gracia. Hemos ido a comer, nadie pense mal, que Sánchez no nos va a hacer presidente de paradores y el PP tampoco. Pero bueno, siempre está bien tener a veces esas cosas en la cabeza para relajarte y disiparte en los días más tensos. Nos vamos a emplazar a mañana, tienen todas las aportaciones, todas esas historias que ya iremos insistiendo en los próximos días cuando llegue el final de año. Como siempre decimos, simplemente seguimos.